En este vídeo vamos a hablar del teorema de la probabilidad total y la fórmula de Bayes. A veces también se llama teorema de Bayes o regla de Bayes. Bueno, el teorema de la probabilidad total se enuncia en unas condiciones muy particulares. Es lo primero que hay que tener claro, ¿vale? Que la situación para poder aplicar el teorema de la probabilidad total y la fórmula de Bayes, que se aplican en situaciones similares, es una situación muy particular, que se dan muchos problemas, pero que es lo primero que hay que verificar, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener es un conjunto de sucesos, n sucesos, ¿vale? Una cantidad finita de sucesos, pueden ser 1, 2, 3 o 25, pero en una situación muy concreta. Tienen que ser incompatibles 2 a 2, es decir, no tienen intersección, coja dos cualesquiera de ellos, y además tienen que llenar el espacio muestral entre ellos, ¿vale? Entre todos juntos tienen que llenar todo ese rectángulo E que nosotros pintamos. Es decir, que es como si yo hiciera un embaldosado del espacio muestral. Lo lleno sin solapamientos, ¿vale? Por eso digo que es una situación muy particular. Entonces, a esos sucesos los llamo A1, A2, A3, A4, hasta todos los que tenga. Los llamo de esta manera porque son sucesos análogos dentro del problema. ¿Os acordáis de esto que hemos hablado muchas veces, de que poner nombres adecuados me facilita mucho la tarea? Yo les pongo a estos todos el nombre A con subíndice que me va diciendo cuántos tengo, ¿vale? Qué lugar ocupa, vamos, da igual, los estoy numerando simplemente. Entonces, tengo esa colección de sucesos y lo que voy a calcular es la probabilidad de otro suceso B, otro diferente que está en el espacio y que es una bolita de esas nuestras, ¿vale? Y lo que dice el teorema de la probabilidad total es que la probabilidad de ese suceso B se puede calcular como suma de la probabilidad de B condicionado por A1 por la probabilidad de ese suceso A1 más la de B condicionado por A2 por ese suceso A2 más y así con todos. ¿Qué significa esto? Porque este formulote así tan largo, uno dice, pero ¿realmente va a ser útil? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Mirad, vamos a olvidarnos de ese problema. Lo que estamos viendo cuando vemos me voy a venir aquí abajo mejor. Cuando estamos enunciando el teorema de la probabilidad total, hemos dicho que lo que tenemos es el espacio muestral y tenemos una colección muy particular de sucesos A1 hasta AN que no se solapan 2 a 2 y llenan E, y hemos dicho que es una especie de embaldosado que puede ser irregular, o sea, que como tienen que llenar el espacio, yo con bolitas no consigo llenar el espacio. Entonces, tengo A1, A2, A3, A4, puedo tener los que sea, ¿vale? En este caso yo he pintado 6, ningún problema, yo creo vuestro, os vais a encontrar que haya 6, ¿vale? Pero puede haber tantos como sea, n, una cantidad finita. Vale, lo que vamos a hacer es, lo que enunciamos, la propiedad que enuncia el teorema de la probabilidad total es que, dado otro suceso B, queremos calcular la probabilidad de B en E, o sea, su probabilidad, sin condicionar por nada. Y lo que dice el teorema de la probabilidad total es que para saber, hemos dicho que las probabilidades en nuestra cabeza, para tener una intuición, las podíamos comparar con el área que ocupan en la caja E, donde la caja E es 1, ¿vale? De área, es la probabilidad de E sería 1. Entonces, la probabilidad de B la puedo hacer, toda esta bola, pegando estos trozos. Yo puedo coger este trozo que comparte con A6, este trozo que comparte con A1, este trozo que comparte con A2, este trozo que comparte con A3, este trozo que comparte con A5, y puedo añadir si quiero el trozo que comparte con A4 porque es vacío, ¿vale? Es decir, que yo puedo descomponer B en trozos y puedo decir lo que tiene B con A1, lo que tiene B con A2, más lo que tiene B con A3, más lo que tiene B con A4, más lo que tiene B con A5,
con todos, ¿vale? Y si tuviera más, con todos, lo que tiene B con A6. ¿Qué ocurre? Esto lo puedo hacer por las características de ese conjunto de sucesos A1 hasta A6, hasta AN en general, porque aquí no voy a contar ningún trozo dos veces, porque no hay solapamiento entre los sucesos A1 hasta A6 elegidos 2 a 2, o sea que yo sé que no hay zona común entre A1 y A2, ni entre A1 y A3, ni entre A1 y A5, no tienen zona común, por tanto aquí no hay ningún trozo que esté cogiendo repetido. Y además también sé que no me dejo nada, porque he dicho que entre A1, A2, A3, A4, todos ellos juntos llenan el espacio, ¿vale? Lo que decíamos de que es como un embaldosado. Si no fuera como un embaldosado, yo no podría descomponer de esta manera, ¿vale? O sea, que esta descomposición yo la puedo hacer porque dos sucesos cualesquiera que yo coja tienen intersección vacía con I distinto de J, y con I y J desde 1 hasta 6 en mi caso, pero que será hasta N en el teorema, y porque A1 unión A2 unión hasta A6 llenan el espacio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos visto en el apartado de la probabilidad condicionada que estas intersecciones son la probabilidad de B condicionado por A1 por la probabilidad de A1. Pero esta también es la de B condicionado por A2 por la probabilidad de A2. Y así hasta todos. Pues ya está. Con esto ya hemos demostrado el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? He puesto con 6, pero lo podéis poner con n porque he puesto aquí puntitos en medio. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entendáis. Mirad, dice, un gato persigue a un ratón. Este puede entrar en uno de los callejones A, B o C. En cada uno de ellos puede cazarlo, suceso Z, lo vamos a llamar al suceso cazar el ratón, o no. Se sabe que la probabilidad de que entre por A, que vamos a llamar resumidamente probabilidad de A, es 0,3, la de que entre en B es 0,5 y la de que entre en C es 0,2. La probabilidad de que lo cace habiendo entrado en A, es decir, la probabilidad de Z condicionado por A es 0,4, la de Z condicionado por B es 0,6 y la de Z condicionado por C es 0,1. Me piden la probabilidad de que el gato cace al ratón. No me piden la probabilidad de que lo cace en el callejón A, que sería 0,4 y me la dan, o que lo cace en B o en C, ¿vale? ¿Por qué pueden ser distintas estas probabilidades? Pues pueden ser distintas porque esos callejones serán diferentes y tendrán, por ejemplo, en este caso podrían tener más o menos escondrijos. El callejón B puede ser un callejón con muy pocos escondrijos, por lo que la probabilidad de que el gato cace al ratón es mucho más alta. Y este tendría muchos escondrijos y es por eso por lo que esa probabilidad es más baja. Eso a mí no me interesa en este problema, solo me permite explicarlo. Probabilidad de que esto es la probabilidad de que entre en uno de estos callejones. ¿Por qué va a entrar en uno o en otro con mayor probabilidad? Pues porque le resulte más o menos atractivo. Eso tampoco me importa, ¿vale? La cuestión es que yo tengo los tres callejones y el gato se mete por uno u otro con probabilidad diferente. Con probabilidad 0,3 entra por aquí, con probabilidad 0,5 entra por aquí y con probabilidad 0,2 entra por aquí. Una vez que está aquí, lo puede cazar o no, y la probabilidad de que lo cace si entra aquí es 0,4, la probabilidad de que lo cace si entra aquí es 0,6 y la probabilidad de que lo cace si entra aquí es 0,1. Me están pidiendo cuál es la probabilidad de que el gato cace al ratón, cuál es la probabilidad de Z. La probabilidad de Z será la probabilidad de Z por el teorema de la probabilidad total, aquí hay que ponerlo, por el teorema de la probabilidad total. Esto es la probabilidad de Z condicionado por A por la probabilidad de A, más la probabilidad de Z condicionado por B por la probabilidad de B, más la probabilidad de Z condicionado por C por la probabilidad de C. Es decir, 0,4 por 0,3 más 0,6 por 0,5 más 0,1 por 0,2. Operamos y nos queda 0,12
más 0,3 más 0,02. Es decir, 0,44. Bueno, pues la probabilidad de que el gato cace al ratón es 0,44. No digo dónde, yo simplemente digo que esa es la probabilidad de que finalmente lo cace con los datos que yo tengo aquí. ¿Vale? La fórmula de Bayes introduce una variación en todo esto, un añadido muy interesante, y es que introduce la relación con las otras condicionadas, con las condicionadas del revés. Las llama condicionadas a priori y condicionadas a posteriori porque es con la información de realizado el experimento o sin realizar. Vamos a verlo. Dice, en las condiciones del teorema de la probabilidad total tenemos que, si yo sé, fijaros aquí, esto, lo más importante quizá de la fórmula de Bayes va a ser diferenciar muy bien en cada problema y en cada situación cuando tengo condicionadas de un lado y cuando tengo condicionadas del otro, ¿vale? En el problema de la probabilidad, cuando yo enuncio el teorema de la probabilidad total, las condicionadas que asumo que conozco son las de B condicionado por cada uno de los trocitos del teselado. Yo tenía A1 hasta AN, era yo conocía la probabilidad de B condicionado por cada una de esas piecitas, ¿no? Por cada uno de esos, de esos sucesos que llenaban el espacio sin zona común cada 2 a 2. Bien, pues si yo ahora sé que B ha ocurrido, lo que yo quiero saber ahora es cuál es la probabilidad de una de las baldositas si yo sé que estoy en B. O sea, cuando teníamos esto, lo que yo me estoy preguntando cuando hago la fórmula de Bayes, mi cuestión es otra, es, dentro de esta bola B, ¿qué parte corresponde a cada una de las baldosas? Y veis, son muy diferentes. La parte que corresponde a A5 es mucho más grande que la que corresponde a A3, que es chiquitita, que es una uñita, o que la que corresponde a A4, que es nada. ¿Se ve eso? Se ve que cada uno de estos trozos, cada una de las baldosas aporta un trocito diferente y de diferente tamaño a toda la bola B, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de A5, por ejemplo, condicionado por B, yo estoy preguntando, ¿esto cuánto es proporcionalmente de toda la bola B? ¿Vale? En sucesos, en problemas con enunciado, lo que estamos planteando es, cuando ya sé que ha ocurrido aquello por lo que en la probabilidad total, en el teorema de la probabilidad total me preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido en uno de esos sucesos de los que yo conocía la probabilidad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en el ejemplo anterior, en el del gato y el ratón, supongamos que el gato llega con el ratón en la boca, es decir, lo ha cazado, ¿vale? Yo le veo llegar con el ratón en la boca y no he visto cómo ha ocurrido, con lo cual yo no sé dónde lo ha cazado, no sé si lo ha cazado en A, en B o en C, pero sí que tengo las probabilidades de que lo hubiera cazado en cada uno de esos callejones. Entonces, en ese ejemplo anterior es este, ¿vale? Yo tenía toda esta información y ahora me dice, sé que lo ha cazado. Entonces, ¿ahora qué es lo que condiciona? Yo ahora lo que sé que ha ocurrido es Z, porque sabemos que lo ha cazado. Luego, lo que sé que ha ocurrido es Z, no es que ha entrado en un callejón o en otro, ¿vale? Es muy importante distinguir si estoy ante una condicionada si me están preguntando probabilidad de A condicionado por Z o la de Z condicionado por A. Y eso es un asunto de lenguaje,
Cada vez que escribáis una condicionada de estas, no leáis en vuestra cabeza probabilidad de z condicionado por a, vale, lo leo así, pero además yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que locase si A ha entrado en A? Yo tengo que obligar a mi cabeza a leer eso. ¿Cuál es la probabilidad de que locase si A ha entrado en B? ¿Cuál es la probabilidad de que locase si A ha entrado en C? Y entonces yo ahora aquí digo, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya cazado en A, de que haya entrado en A, si sé que lo ha cazado? Y entonces yo esa no la tengo. Por la fórmula de Bayes, esto es, mirad, la tengo aquí, no os la he contado, es, bueno, por definición, es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona, ¿vale? Es decir, que esto es la probabilidad de la intersección de estos dos partido por la probabilidad de z. Pero resulta que es que la probabilidad de esta intersección yo la podía hacer condicionando del revés. Yo puedo decir que esto es la probabilidad de z condicionado por a por la probabilidad de a, es decir, probabilidad de que lo cace sabiendo que ha entrado en a por la probabilidad de que entre en a. ¿Y en el denominador que tengo? En el denominador voy a tener siempre la probabilidad total. Aquí esto es lo que me da el teorema de la probabilidad total. Será lo que yo haya calculado en el apartado anterior, o si no lo he hecho, pues lo tendré que hacer. Este era el 0,44. ¿Que este numerador de dónde lo saco? Este numerador lo voy a sacar de las probabilidades que yo tengo de antes. Es probabilidad de que lo cace en A es 0,4 por la probabilidad de que entre en A 0,3. En general os vais a encontrar que el numerador en la fórmula de Bayes es uno de los sumandos del teorema de la probabilidad total, porque es uno de esos trocitos, porque es esto, es uno de estos trozos dividido por el área que ocupa B, ¿vale? O sea, si entendéis bien geométricamente, estos problemas son relativamente sencillos, ¿vale? Si lo intentáis hacer de memoria es muchísimo más complicado. Bueno, entonces operáis, una vez que ya lo tenéis todo claro, es hacer las cuentas y es fácil. Entonces simplifico y me queda 6/22, que es 3/11, ¿vale? Lo podéis calcular con decimales y bueno, ya lo veis. Tenéis un montón de problemas, ¿vale? Ya con esto ya se pueden hacer todos los problemas de todas las hojas.